En el Evangelio de San Mateo, capítulo 9, dice el Señor: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y estas palabras lo dijo Jesús en el contexto de una celebración en la que estaba comiendo con algunas personas que eran mal vistas en la sociedad. Eran hombres que cobraban impuestos para Roma, eran los llamados publicanos, entre los cuales estaba Mateo, del cual hemos leído la porción que acabamos de leer. Mateo era uno de esos cobradores de impuestos que servía a Roma, y el problema era, como ya hemos mencionado otras veces, el problema era no solamente que cobraban impuestos para Roma, un gobierno extranjero, un gobierno que les estaba invadiendo su territorio, un gobierno que estaba ocupando su territorio, sino que además lo hacían de una forma abusiva. Ellos cobraban impuestos para Roma, cobraban más de lo que debían cobrar, porque también una parte de esos impuestos iban a sus propios bolsillos. Así que en realidad oprimían a la gente, porque al servirle a Roma nadie podía negarse a pagar los impuestos, y si alguien se negaba, pues obviamente sería denunciado, y eso era otra razón por la que era gente mal vista. Así que andar con un publicano era una cosa no muy bien estimada. Eran publicanos, eran pecadores, o sea, era gente que la gente rechazaba. Sin embargo, Jesús llama a Mateo. Dice la Biblia, en el evangelio que lleva su nombre, que Jesús le dijo a Mateo: sígueme. Y posteriormente dice la Escritura que se reunieron en una casa a comer, y dice la Biblia que habían muchos publicanos y pecadores que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Y los fariseos, cuando vieron eso, empezaron a criticar por qué Jesús se sentaba a la mesa con esa clase de personas. Bueno, si Jesús se hubiese sentado a la mesa con esa gente para hacer causa común con el mal que ellos hacían, obviamente hubiera sido justa la crítica. Sin embargo, cuando Jesús se sienta a la mesa con ellos, no lo hace para hacer causa común con el mal que ellos hacían, lo hace para lo contrario, lo hace para llamarlos al arrepentimiento, a un cambio. Por eso Jesús, cuando le responde a los fariseos, a los religiosos, le dice: no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Esta gente que estaba ahí sentada con Jesús, esos publicanos, esos pecadores, estaban sentados allí, donde posiblemente había mujeres también, cercanas por lo menos, o aproximándose al lugar. Y de hecho hay otros pasajes donde se habla de eso, ¿no? Publicanos, gente que explotaba a los demás, gente que mentía, gente que cobraba más impuestos de lo que debía cobrar. Jesús se sentó a la mesa con ellos, pero no para hacer causa común con lo que ellos hacían. Jesús se sentó a la mesa para llamarlos al arrepentimiento, para predicarles el evangelio del reino de Dios y llamar a esa gente a arrepentirse de sus pecados, como efectivamente hizo uno de ellos, porque eso es lo que ocurre, ¿no? ¿Cuántos de ellos se habrán escuchado el mensaje en ese momento? Pero uno de ellos, Mateo, escuchó el llamado del Señor. Ese fue posiblemente el que reunió a los demás. No sabemos qué pasó después con los otros. Lo que sí sabemos es que Mateo se arrepintió de sus pecados, abandonó esa clase de comportamiento, porque el arrepentimiento justamente es eso, ¿no? Es no solamente sentir dolor, pena, aflicción, por lo malo que uno ha hecho, sino abandonar, dar la vuelta y darle la espalda a lo que tú hacías antes para empezar un nuevo camino, que es el camino de Jesucristo. Bueno, en ese momento eso fue lo que hizo Mateo. Y cuando Mateo hizo eso, y estos señores religiosos vieron que Jesús estaba allí predicándoles y aceptando a este hombre, Mateo, como uno de sus discípulos, lo criticaron y preguntaron que por qué su maestro come con los publicanos y pecadores. Y Jesús le dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento.
Ahora, cuando Jesús dice que quiere misericordia y no sacrificio, aquí tenemos que entender, sacrificio era lo que ellos llevaban al templo para rendir culto a Dios, o sea, llevaban un becerro, llevaban una vaca, un toro, qué sé yo, como un sacrificio, o sea, lo sacrificaban en nombre de ellos como una muestra de arrepentimiento. Jesús dice, bueno, eso no es lo que yo quiero. No es que tú lleves una vaca, un chivo, un becerro a sacrificar y después sigas haciendo la misma cosa de siempre. Eso no es lo que yo quiero. Lo que yo quiero es que tú hagas misericordia. Y lo que yo quiero es que tú te arrepientas de tus pecados. O sea, que tú des media vuelta de lo que tú estabas haciendo y de tu estilo de vida y empieces a caminar ahora en el camino del Señor. No he venido, por eso dice Jesús, no he venido a llamar justos. Y aquí es importante entender que la Biblia dice, en otra parte, el apóstol San Pablo cita uno de los salmos, que no hay justo ni aun uno. Quiere decir que Jesús no ha venido a llamar justos y efectivamente, porque no. Hay gente que se cree justa, hay gente que se cree buena, hay gente que piensa que sus obras le llevan al cielo, pero no es así. Porque la Biblia dice que no hay justo ni aun uno y la Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos, usted, yo y todos nosotros. Bueno, justamente Jesús ha venido a llamar a los pecadores, nosotros los pecadores, pero nos ha venido a llamar al arrepentimiento. Así que lo que tú y yo tenemos que hacer es pedir al Señor que nos perdone, arrepentirnos delante del Señor sinceramente de nuestra iniquidad y pedirle a Jesucristo que Él nos perdone, que Él nos transforme, que Él nos salve y que Él nos dé una vida nueva para que entonces empecemos a caminar en el camino de Él, para que entonces podamos seguirle como sus discípulos verdaderamente. Que así sea en tu vida, en la mía, en la vida de todos nosotros. Que Dios te bendiga. Te hablo el pastor Freddy Noble, pastor de la Primera Iglesia Bautista Hispana de Manhattan. Dios te bendiga.